Buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación de la obra que ustedes ven aquí, La excavación en Gavi y el diario que hizo Emilio Rodríguez Almeida en 1965. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer al Museo Arqueológico Nacional y a su director, mi viejo amigo Andrés Carretero, con el que compartí unas agotadoras sesiones de tribunales de oposiciones, él de presidente, yo de secretario, todo el día haciendo papeles. Y desde entonces pues tenemos una buena relación y me pareció que el sitio más adecuado para presentar esta obra era precisamente más enmarcándolo en las iniciativas que ha tenido él, que han sido muy interesantes, de la arqueología española en el exterior. Esta es una arqueología ya desaparecida, digamos, como actividad, pero yo creo que completar lo que ellos han estado haciendo en el museo, pues creo que era una de las mejores cosas que se podía hacer. Yo voy a hablar muy brevemente, fundamentalmente, de cómo surge el libro. La idea del libro no es mía. La idea del libro es de quien está a mi izquierda, Juan Carlos García Alía, y de Esther Barrondo, que se ha quedado en Roma. Cuando me vinieron con el manuscrito que teníamos y que me dijeron que aquello era muy valioso y que había que hacer algo con ello. Yo no conocí a Emilio, salvo las numerosas referencias de mi profesor y amigo Manuel Espadas Burgos, que me había hablado en numerosas ocasiones de la valía de Emilio Rodríguez Almeida. Eché una ojeada al ejemplar y yo quedé fascinado por sus dibujos tan exquisitos, por el texto, y lo que hice fue examinar un poco la documentación relativa a Gavi. Yo no soy arqueólogo, soy historiador del siglo XIX. Pero tengo un grave defecto, que es que miro los archivos a fondo. Y entonces lo primero que hice fue ver aquella memoria, cómo se enmarcaba en las actividades de la excavación de Gavi. Y manejé todas las memorias, eran 4 legajos en el archivo de la escuela, y me pareció que sobresalía con notable diferencia sobre el resto de las memorias existentes, tanto por los dibujos como por 2 aspectos científicos fundamentales. En la parte inicial, Emilio lo que hace es unas notas breves de lo que se ha hecho anteriormente, que permiten marcar el trabajo del año 65 mejor. Pero no lo de las excavaciones que había hecho el CSIC y la escuela en Gavi, sino incluso las excavaciones que se habían hecho un siglo antes y señalaba cuáles eran las principales piezas y dónde estaban. Y en la parte final escribe una especie de breve artículo que después amplió y publicó en la revista de la escuela sobre las conducciones de agua en el sitio de Gavi. Ninguna de las memorias que existen tiene una labor intelectual, digamos, tan refinada y exhaustiva como la de Emilio. Y hay cosas que sorprenden. Y después hablaremos de ello como un dato que él dice, de las 2 excavaciones anteriores a la mía, 60 y 62 creo que son, no tengo ninguna información, lo cual es significativo de la forma en que se conducían algunas de las actividades de ese tipo. Inicialmente empecé a escribir la típica introducción formularia de 3 páginas, pero a la vista del material existente y del material existente en el archivo y en fuentes de Internet como la prensa y demás, no utilizados en obras referidas a Gavi, me animé a escribir el largo texto que ha quedado a mitad entre una monografía y a mitad entre una introducción formularia. Evidentemente, yo creo que sería interesante seguir profundizando con documentación, por ejemplo, del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares,
en el que hay 8.000 legajos pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con documentación entre el año 40 y el año 65 aproximadamente. Y yo me ojeé y leí las dos historias que hay sobre la escuela. La primera, la de Manuel Espadas Burgos, la Escuela Española de Arqueología en Roma, un Guadiana, junto al Tíber, que es una breve historia muy bien hecha, pero que evidentemente al ser breve no puede abarcar todas las vicisitudes que se produjeron. Y la segunda, la de repensar, que yo creo que repensar solo se puede hacer cuando ya se ha pensado, que tiene numerosos problemas metodológicos, problemas de documentación, etcétera, en este y en otros puntos, que son los que me animaron a leerme detenidamente los 4 legajos de documentación, toda la correspondencia con la superintendencia, todas las actividades del CSIC en Roma y el papel que juega esta excavación y otras cuestiones en la reimplantación de la escuela a través del CSIC. Yo, como no soy arqueólogo, no puedo hacer una valoración de los aspectos arqueológicos, pero sí me gusta un tipo de historia que se ha abandonado mucho, que la Institución Libre de Enseñanza sí la estuvo desarrollando, como es la historia de las instituciones, la historia administrativa, sin la cual muchas de las cosas no se pueden entender. Yo creo que hay que conocer qué es una institución para saber que lo que ha hecho, cómo se puede enmarcar. Entonces, sobre esas bases es sobre lo que he escrito, qué papel juega esta excavación de Gavi en la historia del CSIC en Roma, cómo la escuela primero nace como revitalizando exclusivamente la historia y después se introduce la arqueología y se ve muy bien algunos de los aspectos fundamentales de la ciencia de aquel periodo, que es la mezcla de responsabilidades y más que la mezcla, yo diría la confusión de responsabilidades de algunos de los investigadores. Cuando, por ejemplo, Martín Almagro firma como director del Museo de Ampurias cosas que afectan a la escuela, porque él ocupaba 2 o 3 posiciones administrativas. Y desde el punto de vista, desde luego, de la administración, no parece muy coherente. Pero Almagro es al menos el que relanza la arqueología y Gavi forma parte, además, de un eslabón de las luchas entre los arqueólogos españoles de aquel momento, con un intento de boicoteo por parte de otros arqueólogos a la labor de Almagro y intentando cortocircuitar las actuaciones que estaban iniciando en Roma, que estaban basadas sobre todo en los cursos de arqueología que hacía Almagro en Ampurias y en actividades anteriores que le habían unido algunos investigadores italianos y en las excavaciones que él hacía en Finale, en la cueva de Pipistrelle. Y otro aspecto importante que he intentado sacar a la luz es las personas que intervinieron. Las personas que intervinieron hay listas, pero al parecer nadie ha tenido la precaución de leerse en las memorias quiénes intervinieron, porque aparecen nombres que no intervinieron y faltan nombres de personas que intervinieron. Y es lo que he hecho al final del trabajo, hacer año a año quiénes estuvieron metidos en esa labor intelectual. Y por otra parte, también es interesante algunas de las cosas que suceden en la excavación y en la escuela, y que solo voy a destacar 2 para terminar. Una es cuando llega Pellicer en el año 1960 a dirigir la excavación. Bueno, hay una doble dirección de excavación, una que ejercía Almagro desde España y que en muy contadas ocasiones estuvo en el yacimiento.
Fundamentalmente estuvo el año en que se celebró en Roma un congreso de prehistoria y él visitó 3 o 4 veces la excavación, porque coincidían las fechas de excavación y las del congreso. Y entonces se hablaba de una dirección de excavación y una dirección in situ, cosa que cuando cambió la dirección de la escuela se acabó, vino un catedrático de Derecho y cortó por lo sano la dirección in ausentia y dejó solo la dirección in situ, que era quien realmente trabajaba en el asunto. Y en 1960, cuando Pellicer llega, está 24 horas sin poder localizar a nadie de la escuela, lo cual indica algo que muchos, los que hemos tenido relación con Italia y con la escuela, y posiblemente el profesor Espadas mucho mejor que yo, que la dedicación de una parte del personal a las actividades científicas del CSIC en Roma era secundaria y no prioritaria a pesar del sueldo que recibían. Desde luego, la documentación enseña muchas cosas, además de los aspectos científicos, en los aspectos administrativos, en otros aspectos, y yo creo que las memorias, que habría que digitalizarlas y quizá colgarlas, porque ahora ya no se publican, salvo cosas tan valiosas como esta, pues yo creo que sería interesante que estuviesen en un repositorio para que todo el mundo pueda ver y sobre todo cuando hagan historia de la arqueología, ver cuáles eran los métodos que se empleaban y cómo era la organización sobre la cual se basaban estas excavaciones. Y solo para finalizar quisiera agradecer 2 presencias. Ya he citado a mi amigo Manolo Espadas y también a Juliana Wilgensen, viuda de Emilio, porque el manuscrito es un manuscrito que Emilio regaló a la escuela y al profesor Espadas Burgos y que se quedó en la escuela como una de las joyas. Y gracias a ello hoy podemos sacar esto, que yo creo que es una obra importante, muy bien hecha, muy bien editada, y yo creo que ayudará a conocer mejor la historia de la arqueología española en España y también la que se hacía en el extranjero y las relaciones que había con historiadores de la península italiana. Muchas gracias. Sí. Ahora tiene la palabra Antonio Pizza, vicedirector de la escuela y arqueólogo, que nos hablará de los aspectos más arqueológicos de la organización de la memoria y de la excavación. Buenas tardes a todos. Yo también, como ha hecho evidentemente el director antes, quiero agradecer al director de este museo la posibilidad de presentar este volumen que ha sido para la escuela un verdadero reto, sea desde el punto de vista de la edición y también para retomar una excavación, un proyecto que tradicionalmente se vincula a nuestra escuela, pero del que piano a piano se está perdiendo memoria, ¿no? Entonces, para la escuela, hoy es un gran día. Es un gran día porque celebramos y presentamos en este Museo Nacional de Madrid la publicación de un diario de excavaciones de Emilio Rodríguez Almeida, que se ha quedado guardado en un cajón durante mucho tiempo. Este trabajo se publica en ocasión de una serie de otras iniciativas editoriales que la escuela ha retomado en estos últimos 2 años. Entre estas iniciativas quisiera simplemente recordar muy rápidamente las actividades que se han realizado durante las celebraciones de los 25 años de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Tusculum, que la escuela lleva ininterrumpidamente desde entonces. Respecto a la génesis del volumen que presentamos hoy, como ha recordado antes José Ramón Urquijo, es necesario recordar una fecha, es el 13 de noviembre del año 2000. Y en esta ocasión, que es el día de la presentación de otro libro sobre la historia de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, Almeida regala al entonces director Manuel Espada Burgos y a la escuela un diario de excavaciones.
Este diario, que recoge los trabajos efectuados por Almeida en el templo de Juno Gabina en el año 1965, se ha custodiado celosamente durante 18 años hasta que, con la nueva dirección de la institución, se ha decidido realizar esta publicación. Como hemos indicado en varios paneles y en presentaciones, también la que se encuentra en la web de este museo, se trata de un facsímil de un diario de Emilio Rodríguez Almeida que contiene apuntes, dibujos y notas epigráficas de la excavación conducida en Gabi en el año 65. La edición, que ha sido editada por Laurentino García y García, que hoy desafortunadamente no nos acompaña, se ha efectuado en colaboración entre dos editoriales. La editorial romana Arbor Sapientiae, dirigida por María Elisa García, y la editorial CSIC, con el entonces director Ramón Rodríguez, que en todo momento nos ha facilitado el trabajo de publicación, y editorial que actualmente dirige, en cambio, Purificación Fernández, que también con muchísima competencia ha apoyado esta nuestra iniciativa. La edición incluye 600 copias que se distribuirán y se venderán sea en España que en Italia por las dos editoras. El volumen presenta claramente una prueba muy evidente de las grandes capacidades de Emilio Rodríguez Almeida en los distintos campos del conocimiento arqueológico. Además del cuento diario que hace de la excavación y las preciosas notas de carácter institucional, fundamental para la reconstrucción de la arqueología en el CSIC, el diario incluye ricos dibujos de contextos ejecutados con una gran habilidad y detalles extraordinarios, de hallazgos numismáticos, bellísimas reproducciones gráficas que están todas ejecutadas manualmente, fotografías, dibujos artísticos, fundamentalmente de estatuaria con una extraordinaria realización. A ver, yo personalmente no he conocido a Almeida, así que los míos son exclusivamente recuerdos vinculados a un par de conferencias suyas a las que asistí en los tiempos de la universidad y nada más. Pero es innegable que una figura científica de esta estatura tiene que ser rescatada y tiene que ser nuestra institución, la escuela, a hacerlo, a pesar de que Almeida nunca ha tenido una relación oficial con esta institución, pero sin duda una relación sentimental y de apoyo constante a sus andanzas romanas. Almeida es sin duda uno de los estudiosos españoles de mayor envergadura y reconocimiento académico que ha tenido la capital en relación con estudios sobre varios argumentos. Y sobre todo es un punto de referencia fundamental para una ciencia complicadísima en Roma, que es la topografía. Como representante de la arqueología de la escuela me parecía obvio volver a crear una identificación estable entre nuestra arqueología clásica y Almeida, a pesar de que nadie de nosotros se encargue directamente de topografía romana. Creo que esta ciencia tiene que tener otra vez una serie de discusión sobre temas concretos y argumentos específicos que puedan crear un nuevo debate sobre uno de los campos disciplinares, como decía, más espinosos de la arqueología clásica. De lo que he podido captar, circulan cuentos casi míticos alrededor de Almeida, sobre todo en la escuela, pero también fuera. Por voces amigas, pero también por voces enemigas de Almeida, he aprendido que se trataba de una persona que vivía fundamentalmente de grandes amistades y dos grandes obsesiones: Marcial y la topografía romana. Y dentro de la topografía romana, la obsesión por la forma urbis, que como sabéis es una gran planimetría de Roma esculpida en mármol. Según lo que cuentan, parece que Almeida, paseando por Roma, seguía pisando a escala 1 a 1 los fragmentos de planta marmórea esculpidos totalmente en su cabeza. Estas dos cosas, Marcial y la topografía, han terminado de forma absolutamente integrada y por obvias razones en aquel suyo libro bellísimo y último que es Marcial a Roma, un poeta e la sua città. Libro que nada más llegar a Roma, la escuela me ha sido regalado y que inmediatamente me ha empujado a querer realizar esta idea vieja, pero nueva, de identificación entre Almeida y la arqueología española en Roma. Es quizás la primera vez
y probablemente la única que en nuestra arqueología, la española me refiero, a pesar de ser yo italiano, presenta en el panorama arqueológico un personaje que, además de las especializaciones, es un arqueólogo global, a 360 grados, conocedor de ánforas y, consecuentemente, de comercio y economía del mundo antiguo, pero sobre todo un hombre dotado de una enorme base filológica y un conocimiento de las fuentes literaria sobre los monumentos que lo convertía en un arqueólogo de las minucias y de los detalles. El único que podía y sabía discutir de Roma antigua con los grandes topógrafos romanos y ganarse un respeto y un cariño que todavía permanece intacto, sea personalmente que bibliográficamente. Recordamos aquí simplemente aquella forma de leer las lastras de la forma urbis, como recordaba antes, entrando casi en la formación geológica de las mismas y en las canteras donde se extraía el material. Esta forma de mirar un plano en mármol ha sido una revolución en el estudio de la forma urbis y actualmente sobre su enseñanza se ha abierto una nueva línea de investigación que está intentando recomponer hasta aquellos fragmentos de la planta que son blancos, aparentemente vacíos de información y, sin embargo, fundamentales para la reconstrucción de la complejidad urbana de Roma, hecha de centenares de edificios, pero también de vacíos urbanos, necesarios a la reconstrucción de la topografía de la ciudad. Volviendo al volumen que presentamos hoy, y para terminar quisiera poner la atención sobre algo que enriquece enormemente esta publicación, que es el ensayo del director de la escuela, José Ramón Urquijo, que ha recuperado todas las carpetas, lo ha dicho él, pero yo os lo voy a repetir porque ha sido un trabajo también obsesivo. Ha recuperado todas las carpetas administrativas sobre Gavi y todo el material que se conserva todavía de aquellos años en la escuela. En este ensayo, Urquijo ha revisado todos los papeles de gestión de la excavación, efectuando una serie de correcciones, no solamente sobre las fechas y las imprecisiones de los tiempos y las modalidades de la excavación, sino también corrigiendo una serie de incongruencias sobre el listado de participantes y los responsables de las tareas de gestión. En el ensayo inicial del volumen se evidencia enseguida dos elementos fundamentales que indirectamente se convierten también importantísimos para la historia de los estudios sobre este asentamiento arqueológico, las personas y las instituciones que estuvieron involucradas en estas actividades, cosa que generalmente se escapan al análisis obsesivo del dato arqueológico. Los documentos consultados para el ensayo arrojan nueva luz sobre el papel de la escuela en la política cultural española en el extranjero en los años 60 del siglo pasado, pero sobre todo son indispensables para entender de forma correcta la relación entre la escuela y las instituciones italianas de entonces, las dinámicas de gestión y los procesos burocráticos de los órganos administrativos de los dos estados que desde hace tiempo ya viajan sobre andenes paralelos. Un último aspecto que no quisiera dejar de poner en evidencia es en este sentido el de la importancia del ensayo inicial para la historia misma de nuestra institución y el CSIC, que en el periodo en el que nos referimos empezaba ya a planificar una política definitiva hacia la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma que, con altos y bajos, procede actualmente casi en la misma dirección. Pero este argumento es tema para otro ensayo. Para terminar, de verdad esta vez, quisiera indicar que la presentación de hoy y la publicación de este diario se convertirán para nosotros en la escuela en la ocasión para lanzar un seminario anual dedicado a Almeida, que se celebrará todos los años el 10 de diciembre con la idea de discutir, como decía antes, temas específicos de topografía romana. Para el año siguiente estamos ya organizando un encuentro sobre el pomerio de la ciudad de Roma, que servirá como punto de partida para presentar definitivamente los restos arqueológicos existentes en uno de los sótanos de nuestra sede romana. Los trabajos en este punto del centro de la ciudad, en uno de los cruces más importantes del área septentrional del Foro de Trajano, han puesto en evidencia una estructura
pluriestratificada que constituye un verdadero escenario de la superposición urbana en este sector demasiado desconocido de Roma y además con una fuerte ausencia de reflexiones sistemáticas. Los resultados de esta investigación han abierto nuevos elementos de reflexión sobre el movimiento y las transformaciones del Pomerio en esta zona y se han presentado con, creo, gran éxito recientemente en un interesantísimo encuentro que se ha organizado en el auditorium de Lara Pacis. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Ángel Ventura, que comentará el contenido de la memoria de excavación. Bien, buenas tardes. Yo, en primer lugar, creo que es un día para congratularnos por todas estas iniciativas que nos acaban de comunicar en recuerdo de la figura y de la obra inmensa del profesor Rodríguez Almeida, ¿no? Iniciativas de la Escuela Española y que, por supuesto, pues desde el resto de la Universidad de la Arqueología Clásica en España, pues no tenemos otra cosa que hacer que alabar, así como con la publicación de este magnífico diario de excavación de Gavi del año 65 de don Emilio. Cuando hace algunos meses Antonio Pizzo me ofreció participar en esta presentación, yo en un primer momento rechacé la invitación porque él me proponía un tema que era que hablara de la influencia de don Emilio en la arqueología clásica española. Y inmediatamente mi pensamiento se fue a que la influencia de don Emilio en la arqueología clásica española había sido muy ínfima en relación con lo que debía ser. Su figura era inmensa, había trabajado sobre unos temas realmente poco trillados con anterioridad por los arqueólogos españoles y me veía abocado a un estudio bibliométrico, coger Google Scholar y ver qué arqueólogos citaban a don Emilio. Sí, sabemos que uno de los campos que él trabajó, los estudios anforológicos, la producción, comercialización, exportación de aceite bético, sí tiene una escuela en Barcelona y en Sevilla, Otros campos de estudio que trató él también, como su Ávila, su querida Ávila natal, la epigrafía, la historia, también había tenido continuadores, ¿no? Y había creado escuelas. Pero en el caso de la topografía, como ya ha dicho Antonio Pizzo, la verdad es que muy pocos investigadores españoles han trabajado ese campo de estudio en el que él destacó de forma inmensa. De manera que en un primer momento le dije que no, pero luego aproveché para recuperar de mis archivos, muy descuidados, por supuesto, de infinidad de carpetas, toda la correspondencia que tenía con don Emilio. Son 25 años de correspondencia con él, no muy continuada, hay saltos, ¿no? Y releyendo esas cartas, creo que esas cartas, muchas de ellas escritas a mano, por lo que creo que no hay copia. Vamos, creo que él no fotocopiaba, no era muy de fotocopia de las cartas que escribía, ¿verdad? Y en esas cartas, pues, creo que se pueden comprender algunos aspectos de su investigación, algunos aspectos de su metodología y, sobre todo, algunos aspectos de la concepción que él iba teniendo sobre el desarrollo de sus investigaciones. Y un poco con el permiso de su viuda, de Juliana, pues mi intervención va a ser una breve síntesis de esta correspondencia, ¿no?, que la he titulado 25 años de magisterio epistolar. Yo conocí a don Emilio cuando era casi un niño recién licenciado, tenía 28 años, en una ocasión que fue la puesta de largo de la arqueología española a nivel internacional, como fue la celebración del 14º Congreso Internacional de Arqueología Clásica en España, en Tarragona. Era la primera vez que se celebraba este congreso en nuestra tierra, ¿no? Don Emilio era ya un arqueólogo consagrado, muy heterodoxo, como bien se ha dicho aquí, no pertenecía a ninguna institución establemente, a ninguna universidad. Y, bueno, él, sin embargo, expuso una ponencia verdaderamente magistral sobre la comercialización, la producción y la logística de algunos bienes en Roma, que yo escuché, evidentemente. En uno de cuyos apartados hablaba de las oficinae
de las Societates de Miniari Sisaponensium, Miniariorum Sisaponensium, es decir, de los productores de minio, de bermellón, de colorante, a través o a partir del mercurio y del cinabrio que se importaba a Roma casi exclusivamente de Hispania, de Almadén, de las minas de Sisapo. Y, curiosamente, él entonces tenía 63 años. Curiosamente, yo había tenido la oportunidad de estudiar una inscripción recientísimamente aparecida entonces en Córdoba que mencionaba a estos soci sisaponenses, ¿no?, a esta compañía minera que explotaba el mercurio de Almadén. Cuando él acabó su ponencia, yo me di cuenta de que el tema tenía ramificaciones mucho más amplias, que tenían que ver con Roma, no solamente con la parte hispana de mi trabajo, y me acerqué, tuve, en fin, la valentía de acercarme a él, a un grande, y, bueno, pues le comenté lo que estaba trabajando. Él mostró un interés extraordinario y nos intercambiamos las direcciones, y yo le prometí que en cuanto saliera la separata, pues se la mandaría, y eso hice pocos meses después, en ese mismo año 93. Inmediatamente recibí contestación suya, esta carta a máquina, empezó escribiendo a máquina o a ordenador, desde luego italiana, porque no tenía tildes, como pueden ver ahí. Y, bueno, pues me agradecía mucho el envío, estaba muy interesado en el tema y bueno, planteaba ahí sus dudas sobre la identificación de Sisapo con la bienvenida, etcétera, ¿no? Y me mandaba también una separata sobre un artículo suyo sobre la topografía del Quirinale, donde se encontraban estas oficinas en Mini junto al templo de Flora. Bueno, muy poco tiempo después, apenas meses, al año siguiente, ya el 94, él me envió una segunda carta, que ven aquí, conservo los sobres, evidentemente, una segunda carta en la cual me pedía una fotografía sobre esa inscripción que yo acababa de publicar, porque él tenía, en fin, la idea de darla a conocer a un público más amplio, evidentemente en Roma, y, bueno, pues me pedía fotografía, la información, para dar a conocer esta pieza que él consideraba muy importante, ¿no? En aquel entonces creo que estaba vinculado a la escuela, porque dice que será algún costo respecto a la fotografía, en fin, que se lo cargue a la escuela española, es otro dato importante. Y efectivamente, y fiel a su palabra, un par de años después, pues publicó nada más y nada menos que en el Boletín de la Comisión Arqueológica Comunale di Roma, bueno, su interpretación, su estudio sobre esta misma inscripción que yo le había proporcionado. Lo que, bueno, pues yo estaba recién doctorado entonces, acababa de leer la tesis, para mí fue realmente pues, magnífico, ¿no?, que un grande te cite bien, y te cite bien, y, bueno, te haga protagonista un poco de este artículo, en el que ya me di cuenta, porque yo había leído muy poco a don Emilio, había leído algo de, bueno, el libro del Testacho en Granada, porque allí se estudiaba mucha cerámica con la profesora Mercedes Roca. Pero realmente de topografía romana, las asignaturas de la carrera, pues prácticamente no habíamos estudiado nada, ¿no? Quiero decirles que en este artículo ya hay un dato importante referido a don Emilio, y es que él prefería siempre dibujar las piezas. O sea, yo le mandé unas fotografías para nada, bueno, para nada no, para que él las copiara, las interpretara y las publicara en dibujo. Él me comentó una vez que dibujando, primero se fija en la memoria el artefacto, con lo cual se puede reflexionar sobre él en otros momentos, mientras que la fotografía es muy inmediata, igual que entra, sale por el desagüe del olvido, ¿no? Y también me decía que el dibujo era capaz de expresar más información que la fotografía. Era información reflexiva, ¿no? Y efectivamente, él no usó mis fotos, quiero decir, no las publicó, sino que publicó los dibujos sobre esas fotografías y sobre otras piezas similares que también, bueno, tenían que ver con estas servitudes de caminos o de vías. Un par de años después le envié yo en el 97 los ejemplares de mi tesis publicada sobre el abastecimiento de agua a Córdoba y un catálogo de una exposición sobre Córdoba en tiempos de Séneca, y no conservo la carta mía, quiero decir, yo he sido muy descuidado para esto, pero sí tengo su respuesta, en la cual me habló de otro tema que creo que obsesionó a don Emilio hasta el fin de sus días, ¿no?, que era la verdadera autoría de la Apocoloquintosis Divi Claudi atribuida a Séneca el filósofo, y que él consideraba que era una burda
falsificación de un escritor, permítame la expresión, cachondo de la época de Domiciano, un gaditano tenía que ser, Canio Rufo, que se dedicaba, bueno, pues a hacer falsificaciones de historia, y que no sabemos por qué azares del destino acabó atribuyendo a este Canio Rufo esa apocoloquíntesis, ¿no? esa sátira menipea a Séneca el filósofo, y ha quedado así hasta nuestros días. Como ven en el último párrafo, ¿no? Dice, bueno, es necesario, ¿no?, que, en fin, que le quitemos al pobre Séneca esta carga de encima. Luego me contestó, insisto, al mes siguiente, una vez que leyó los libros, bueno, pues me volví a agradecer y me daba, en cierto modo, ánimos para que siguiera con mis investigaciones sobre estas compañías mineras que realmente habían constituido la base de la riqueza de las aristocracias locales en Colonia Patricia Córdoba, que era realmente, en fin, el campo de investigación en el que yo estaba. Y volví otra vez a insistirme en el tema, al final, de la apocoloquíntosis, ¿no?, que tenía ganas de hablar en Córdoba, ¿verdad?, en la patria de Séneca, de los asneos, de hablar de estas investigaciones suyas. Hay un lazo, no he encontrado más cartas hasta el año 2000, en el que yo, bueno, pues le escribo una carta muy larga, porque por fin tenía algo que ofrecerle para estudiar, y es que en las excavaciones del Teatro Romano habíamos encontrado un titulus pictus sobre ánfora, en rojo, y una estampilla sobre ánfora olearia, muy interesante. Era la primera estampilla que mencionaba de forma extensa el calendarium vegetianum, esta especie de, bueno, latifundio, libro de préstamos, institución bancaria perteneciente al fisco, gestionada por un procurator imperial y que parecía que se había formado en la Bética a raíz de la herencia por parte del emperador de los bienes del senador Valerius Vegetus. Bueno, le escribí una larguísima carta, le mandé la fotografía, esas disquisiciones bizantinas en las que estoy, cómo interpretar un sello, esta epigrafía anfórica tan complicada que carece de interpunciones, que es muy difícil, ¿no? Y, bueno, hasta le ofrecía la posibilidad de publicar el material junto. Este es el titulus pictus y esta es su carta de contestación también inmediata, una carta muy larga, bueno, 3 páginas, ¿no?, donde, bueno, pues primero quiero destacar la caligrafía de don Emilio, ¿no? Yo creo que viendo su caligrafía yo ya sabía si estaba de buen humor o estaba triste. Esta es de buen humor, la letra va rápido pero es cuidada, ¿no?, creo, ¿no? Corrígeme, Julián, ¿no? Entonces, bueno, pues me daba la razón en mi interpretación de la inscripción en minio, y con respecto al sello, pues él tiene aquí algunas ideas respecto a esa gran polémica que sigue en pie entre los especialistas en fin, el estudio de la ánfora olearia, de si el sello alude solamente a la figlina y al portus, es decir, tiene que ver con el almacenamiento, primero, la fabricación y el almacenamiento de estas botellas, como llamaba don Emilio, a las ánforas, que se producían durante todo el año, pero que solamente se llenaban en un momento dado con aceite para exportar a Roma o a Germania, y aquellos otros que, sobre todo el profesor Remesal, que piensa que en los sellos también se alude a los productores, es decir, que las ánforas se hacían para embotellar aceite de determinados productores. Entonces, bueno, él da ahí sus ideas en esta carta sobre este asunto, y gracias a este debate o a este diálogo en la distancia, pues yo publiqué ambas piezas en el catálogo que hicimos, catálogo, memoria de la excavación del teatro que ven ahí, que por supuesto en cuanto se publicó se lo envié a don Emilio. Mi siguiente carta interesante que he podido recuperar es de 2003, es cuando me entero que por fin ha obtenido el primer reconocimiento importante, digamos, por parte de la arqueología clásica institucional en España, y es cuando la Universidad Hispalense le nombró doctor honoris causa. Él, que nunca había pertenecido a ninguna universidad, bueno, pues le felicité. Luego me enteré también que durante ese acto tuvo un accidente, se cayó, se partió algo. Entonces, bueno, en fin, que es que hasta en el momento de, digamos, reconocimiento, por fin tuvo que intervenir la mala suerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? No fue afortunado ni para eso, ¿no?, que el día que le nombran doctor honoris causa por fin, pues se cae, tiene la fortuna de caerse viendo además un alfar de ánfora
del Valle del Guadalquivir. A mí me interesa solo una frase mía, ¿no? Y es esa que ven ahí, y es que él para mí siempre fue y será profesor y doctor. Siempre le llamé de usted y siempre reconocí en él una figura, bueno, un modelo y una figura realmente casi inalcanzable por los campos, la diversidad de los campos y la profundidad con que había tratado esos campos de la arqueología. Como bien ha dicho Antonio Picho, un arqueólogo 360 grados, ¿no? Global, filología, epigrafía, numismática, topografía de Roma, poesía, era poeta, además de gran conocedor de la poesía de la Edad de Plata de Roma. Bien, ahí tienen su contestación a la carta, ¿verdad?, en la que me comunicaba, bueno, pues que ya había pasado las cosas malas, que estaba felizmente casado, se había vuelto a casar con Juliana, con su bella esposa, y que ya no tenía mucho más que pedirle a la vida, era feliz, había vuelto a Ávila, se había instalado en Ávila, me daba su dirección, su teléfono, y bueno, que es verdad que a partir de entonces comenzamos a tener un cierto contacto telefónico, no ya a través solo de cartas, ¿no? En 2003 conseguí que la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba le invitara a dar una conferencia en Córdoba, ese anhelo que él tenía de poder hablar en Córdoba sobre Anneo Séneca y su no autoría de la Apocoloquíntosis, Divi Claudi. Vino la primera semana de mayo de 2003 con su nueva esposa, Juliana. Allí nos conocimos. No tengo fotografías de ese acto. En aquel entonces los celulares tenían unas cámaras muy malas, no tenían tarjetas de memoria, era imposible luego sacar las fotos, en fin, no había WhatsApp, quiero recordar, ¿no? Con lo cual, bueno, no tengo fotografías, lo que sí tengo son los libros que él me regaló en aquella ocasión, que son estos 4, y que, bueno, para mí son maravillosos y reflejan muy bien los campos de actuación en los que él ha destacado como una figura inconmensurable, ¿no? La forma urbis, sus estudios sobre Ávila gallega, Ávila, la poesía antigua en el Dialogi dei Sordi, estudios sobre filología, poesía y arqueología, donde aboga por una interdisciplinaridad y, si no, al menos, por la comunicación entre las distintas especialidades, filólogos, arqueólogos, epigrafistas, numísmatas, y habla de cómo, sin esa colaboración, sin ese diálogo, pero no de sordos, sino de oyentes, no se puede llegar a conclusiones válidas para la historia, ¿no? Y por último, el que para mí refleja el título realmente en lo que más ha trabajado él, es topografía evita romana. Él ha sido un gran experto en la topografía y en la vida también de Roma en la época imperial. La siguiente carta es de 2007. Habían pasado 4 años, ¿no? Y realmente en esa visita y con esos libros lo que hizo don Emilio fue animarnos, tanto a mí como a mi colega Antonio Monterroso Checa, a que nos atreviéramos a investigar sobre Roma capital. De hecho, Antonio Monterroso, que estaba empezando su tesis sobre los teatros de la Bética, reorientó el tema de su tesis para hacerla sobre el teatro de Pompeyo, nada más y nada menos, forma y arquitectura. Y yo pues me metí en un berenjenal, por decirlo de otra manera, de intentar, bueno, aportar mi granito de arena a conocer mejor la funcionalidad y la planta o la estructura del Foro de Augusto, también nada más y nada menos. Como ven ahí, es la incursión de un catetillo cordobés en la topografía romana que muchos y grandes doctores tienen. Espero no ser engullido por la crítica y estimaría sobremanera la suya, aunque sea negativa. También ahí, en esta carta, le planteamos la posibilidad de ir a visitarlo, ya que estaba en Ávila, que bueno, la verdad es que desde Córdoba ir a Ávila es casi como ir a Roma, es decir, a nivel de tiempo y de tal, ¿no? Y bueno, que le llevaríamos una botella de fino Pompeyo, en fin, de bodegas Alvear, y un plato de jamón, para departir con él y contarle, pues eso, la tesis de Antonio Monterroso, que había estado en el Tribunal Piegro, y los artículos y los proyectos. Bueno, aquí tienen el libro que también editó la escuela, ese colegamento
que se planteaba en 2007 solamente pudo llevarse a cabo en 2011. Es decir, compatibilizamos nuestras agendas en 2011 y allí que nos plantamos en Ávila. Juliana, tú tenías gripe, no pudimos verte. Y bueno, allí que nos plantamos. Y bueno, yo en esa ocasión, para esa ocasión, le llevé a don Emilio un pequeño regalito, que es esto que ven aquí. Bueno, yo también quería intentar investigar un poco sobre Marcial. Y claro, sobre Marcial pues tiene 3 o 4 poemas dedicados a Córdoba. Él, Marcial, cuando estaba en Roma, fue cliente de Argentalia Pola, que era la viuda de Lucano, es decir, vivía de, entre comillas, la caridad, ¿no?, de Argentalia Pola. Y bueno, pues yo intenté identificar a un mal poeta, un poeta que Marcial se queja de él, de que en Córdoba, en esa Córdoba opulenta, se dedica a recitar gratis los libritos de Marcial, con lo cual el posible público no compra los libros y eso, en fin, ocasionaba un perjuicio económico a Marcial y Marcial pues lo pone de manifiesto con este poema de Córdoba. Y bueno, creo que podemos identificar a este poeta porque justamente en Córdoba hay una inscripción, este pedestal que ven ahí, es un pedestal funerario, aparecido en la necrópolis septentrional. Es el pedestal dedicado por la colonia patricia, por la ciudad, que le paga el funeral y una estatua a un personaje que no tiene ningún cargo, pero que era alguien importante, sobre todo era el hijo de alguien importante. Era Tito Flavio Antonino, que era el hijo de un liberto imperial, Tito Flavio Speudon, que era nada más y nada menos que el archivero, el tabularius de la provincia bética, el que llevaba todas las cuentas de la provincia. Y que, bueno, parece que murió joven, murió antes que los padres, porque los padres aparecen doliéndose al final del texto epigráfico, y no tiene oficio ni beneficio, sencillamente que es hijo del archivero y que, bueno, pues la colonia patricia le paga todo esto. Y lo interesante es que el pedestal se fecha a comienzos del siglo II, en época de Trajano, por la paleografía y, sobre todo, por la onomástica de su padre, el liberto imperial, que se llama Flavio, con lo cual fue manumitido por Vespasiano, por Tito, por Domiciano. Y un grafitero, que diríamos hoy en día, ¿vale?, que le tenía un poquito de tirria a este pobre Antonino, pues fue capaz de profanar su tumba y alterar el epitafio, y donde pone Flavio, como ven ahí, puso Babio, cambió la L por una B, y donde pone locum sepulturae, transformó la P en una R, y pone locum serulturae, que es un hapax. Pero es que es muy interesante, y es que Babio es el nombre de un poeta malo por antonomasia, que era enemigo de Virgilio y de Horacio, y que nos dice las fuentes, Mabius et Babius pessimi fuerunt poetae, inimici tam Horatio quam Virgilio. ¿Verdad? Que está claro que este grafito, bueno, y el otro Japas también tiene su interés, ¿no? Y es que nos cuenta la vida de Virgilio, que cuando Virgilio estaba recitando las geórgicas en público, recién redactadas, recién compuestas, el verso en el que Virgilio dice nudus ara sere nudus, es decir, ara desnudo, siembra desnudo, otro poeta malo, crítico, le dijo, pues tendrás fiebre de frío. De ahí lo de serulturae, que viene del verbo sero, plantar. Estos grafitos solamente se pueden entender si el pobre Flavio Antonino había sido poeta en vida también, poeta y denostado, que tenía enemigos. Y por eso yo planteaba que quizá este fuera el poeta malo, que así lo llama Marcial, poeta malo de Córdoba, deja de recitar mis versos. Bueno, no he publicado nunca esto, pero tengo el mejor referee, y mejor que una publicación en Q1, y es la cara de satisfacción de don Emilio cuando lo leyó en Ávila, y es la carta con la que me regaló inmediatamente después de la visita, en donde, bueno, pues le parece maravilloso esto y, bueno, que realmente me anima a que siga trabajando en Marcial y que realmente a quien hay que agradecer no son sus enseñanzas. Yo dedicaba el artículo
a él en gratitud a sus enseñanzas epistulares y también verbales. Y él me dice, no, a quien hay que agradecer realmente es al poeta Marcial, que es inmortal. No lo publiqué porque ya por entonces se rumoreaba, o había comentarios de que quizás se le hiciera un homenaje en Roma o en España, ¿no? Una vez que había vuelto ya de Roma y estaba, en fin, un poco más retirado. Y dije, bueno, esto puede que sea el mejor texto que puedo yo presentar en homenaje cuando se haga algún día un congreso, un convenio a don Emilio. Y sigue todavía en el cajón esperando a una buena ocasión. Como ya les digo, mejor que una publicación es la imagen que tienen ahí, ¿no? Para mí, ¿no? Y luego he dejado casi para el final una carta que no va en orden cronológico, es de 2008. Pero esta es de un momento de bajón, creo, de don Emilio, ¿no? Pero creo que tiene un par de claves importantes, ¿no? Le mandé unas separatas del culto imperial, del Congreso de Culto Imperial y otras cosas, ¿no? Y él dice, hombre, de verdad que me lisonja tu recuerdo y consideración, solo que, hombre, ten en cuenta que yo ya no soy ni siquiera un pobre emeritus, soy un pensionado sin pensión, de la arqueología clásica, punto. Pero luego añadió, o no. Fíjense, ¿eh? Hay un punto después de clásica y luego puso con otra letra, o no. O sea, vamos, que estoy fuera de juego. Por eso el aprecio es doble. Y, en fin, luego me decía, volví otra vez al mismo tema, ¿no? Decía, bueno, lo que estoy haciendo ahora es nada más que poner en orden, antes de irme al otro barrio, al menos una parte de lo que mi retirada ha dejado en el aire. Entre otras cosas, algo que me está muy en la entretela, que es reivindicar definitivamente a nuestro y a vuestro Séneca contra la calumnia de atribuirle la apocoloquintosis de Claudio. Así que ese tema, insisto, y mira que publicó 2 artículos en los Mefra, pero le ha estado obsesionando hasta el fin de sus días. Bueno. También hay otra reflexión importante, ¿no? De las cosas de palacio van despacio en arqueología y en historia antigua, pues figúrense, hay que esperar 2000 años para enterarnos de lo que pasó. Es 2008 y dice, parece ser que en junio, con el favor de los dioses de la topografía urbana de Roma, saldrá mi doble volumen, Marco Valerio Marciale a Roma, un poeta de la sua città. Salió en 2014. Quiero decirles que tuvo que esperar mucho. Y ahí dice, bueno, van a hacer con 20 años de retraso. Dice, algo espero servirá, visto que parece que todavía no ha nacido, a menos que yo esté mal informado a fuerza de estar lejos, una nueva generación de topógrafos urbanos y tanto menos de buenos lectores de Marcial. De ahí la importancia de estas iniciativas de la escuela de intentar volver a potenciar ese campo de la topografía romana en el medio de la arqueología clásica española que ni antes ni después de don Emilio ha tenido dignos continuadores, salvo cositas muy puntuales. También le llama la atención sobre el final, ¿no? ¿Cuándo voy a tener el honor de un tú en tu correspondencia? Creo que estas relaciones con la inmediatez del mail y del WhatsApp, estas relaciones de magisterio epistolar, de discipulado, se han perdido, ¿no? Y sin embargo eran tremendamente instructivas. Por lo menos los maestros que yo he tenido mucha fortuna de tener grandes maestros y de todos ellos he aprendido muchísimo con la disciplina de mantener una relación epistolar. Bueno, por fin se publicó su Canto de Cisne, recibimos la invitación en Córdoba, Monterroso y yo, y lógicamente allí que nos plantamos. Cogimos el tren, fuimos allí, lo vimos ya muy deteriorado a don Emilio, pero en fin, nos regaló el ejemplar, nos lo firmó, le acompañamos a toda su familia, conocimos a toda su familia, nos conocimos, mi mujer, su mujer, en fin, fue un encuentro realmente entrañable. Nos enteramos allí que un par de semanas después el libro se presentaba en Roma y dijimos, pues vámonos a Roma. Y cogimos el avión, la escuela tuvo la amabilidad de invitarnos, digamos, al alojamiento en la nueva residencia, cogimos el avión y allí que nos plantamos en Roma para poder comprobar de visu, que diría él, lo que ya sabíamos, que don Emilio era un grande entre los grandes. No hay más que ver su cuerpo de guardia. ¿A quién tiene de corporis custodes? Nada más y nada menos que a Fausto Sevi y a Filippo Quarelli. Apenas un año después falleció
También nos enteramos gracias a Esther, que nos llamó. Y, pues bueno, volvimos a coger un tren, Monterroso y yo, y fuimos a su entierro. Yo me llevé la esquela de la puerta de la iglesia, es esta. La tengo en casa, con los billetes. Y quizá ahora, pues todos ustedes comprendan, primero, qué pinto yo aquí, por qué han llamado a Ángel Ventura a esto. Segundo, quizá también comprendan en fin, memorial que escribimos el día de su fallecimiento en el Facebook de nuestro grupo de investigación. Cómo Córdoba lloraba ese día al poeta de Ávila, y entenderán también quién es ese contrabandista de rimas, mal Persio y peor Juvenal, al que historia digna le daremos, el pobre Antonino. Y esta fue la última vez que yo estuve con él, en la cafetería del Hotel Cosmopolita, junto a la escuela. Y, bueno, espero con esta intervención muy personal, muy entrañable, que quizá no era lo que esperaba nadie, haber cumplido con su mandato, el que ven aquí en una de sus dedicatorias, ¿no? Ángel, acuérdate de los amigos. Y es que verdaderamente la memoria de las generaciones futuras es el único antídoto que tenemos los humanos para salvarnos, siquiera un poco, de la muerte. Y nada más, muchas gracias. En la escuela la gente pasa, pero hay algunos que quedan siempre. Y los que quedan siempre son Juan Carlos y Esther, que son los que han mantenido el recuerdo de Emilio. Y yo creo que son las personas más indicadas para hablar sobre Emilio y su relación con la escuela. Gracias. Para mí, hablar de Emilio es hablar de un amigo, es hablar de 30 años de amistad, de alguien muy cercano que no estando está. Y para aquellos que fuimos amigos, su recuerdo no es solo un eco, sino una presencia cercana, cuya memoria, aparte de la dura ausencia, son de esas que se notan y que se sienten. Y este viernes, como buena parte de ustedes saben, día 21, pues serán ya 4 años de su despedida física. De Emilio se ha dicho mucho, pero no todo. Y me gustaría que esta no fuera pues una conmemoración más, un recuerdo añadido. En la memoria de cada uno de nosotros aparece claramente delineados pues, sus campos de acción, que ya se han señalado, conocidos, pero no únicos, como Gavi, como Testacho, la forma Urbis, Marcial, Ávila. A mí, personalmente, me gustaría dar una versión, evidentemente, personal, desordenada incluso, sin obedecer necesariamente a estrictas cronologías de nuestra amistad. No comento su gran trabajo en la colina de Icochi, entre el Tíber y la Vía Ostiense, y sus apuntes sobre el comercio antiguo, su capacidad sin par, como decía Ángel, en leer los tituli picti, o la habilidad artística en dibujar las ánforas, su contenido y su forma. Prefiero recordar nuestros paseos monte arriba o las mañanas que estuvimos juntos pues haciendo, por ejemplo, fotos de los primeros testimonios epigráficos, por ejemplo, en la línea quinta del atrio de Santa María en Cosmedi, o sentados en la cima del monte recitando a memoria, que era prodigiosa la suya, algunas líneas cervantinas del licenciado Vidriera, porque Emilio, aparte de la memoria, cómo recitaba. ¿Qué queréis, muchachos, porfiados como moscas, sucios como chinches, atrevidos como pulgas? ¿Soy yo acaso el monte Testacho de Roma para que me tires tantos tiestos y tantas tejas? Emilio, recordad, siempre repetía aquello de testae, ¿no? Proviene del término español tiesto. Y de Testacho, pues conservo, evidentemente, el eco amargo de Emilio, tras el desencuentro que tuvo con la parte oficial ministerial del proyecto de excavación en ese octavo monte romano, campañas de 1989, 1990 y 1991. Dejó su casa de Los Ángeles para embarcarse en un proyecto promesa que él siempre interpretó
como desatendida. En los años 60 del pasado siglo empiezan sus primeras experiencias directas con las excavaciones, primero en el Ager Romanus de Gabbi y a partir de 1968 en el Monte Testaccio. Es decir, siempre Roma. Roma conocida con pasión, competencia e ironía. Conservo, porque Emilio era extraordinariamente generoso, pues un sinfín de apuntes, de dibujos. Uno de estos es, por ejemplo, la viñeta sobre la columna trajana que dice eso de «Ei, voi laggiù, volete piantarla, di mandarmi sempre la puntata sbagliata», es decir, oíd los de abajo, dejar de mandarme el capítulo equivocado. Roma entró en las cuerdas existenciales como algo o como alguien a lo que no se puede decir no. La suya era una atracción irrefrenable, por la que dimos frecuentes paseos. Si Roma para Marcial fue el espacio espiritual donde pudo expresarse in cui, siguiendo su Marciale e Roma, eccellere producendo il meglio di se stesso, también lo fue para Roma. Era generoso y sumamente afable con sus amigos. Nos dedicaba tiempo. Y paseábamos especialmente pues, por el Campo Marzio, por su templo de Adriano y su Piazza di Pietra, por Piazza de la Rotonda, por su inigualable Panteón, también por las termas de Agrippa y el Cappuccino Quotidiano. Y curiosamente, cuando pasamos por la Cripta Balbi, me ha hecho, vamos, coincido plenamente, digamos, completamente con lo que decía antes Ángel Ventura, cuando pasamos por la Cripta Balbi y su sabor gaditano, en donde al pasar, pues eso, puntualmente me hablaba siempre de Gades y de Canius Rufus, siempre, del que poco sabemos, aparte su carácter alegre y amigo inseparable de Marcial. Y cuando el tiempo de exposición lo permitía, solíamos llegar hasta el Gianicolo, donde no era raro que saliera a colación pues la inteligencia sutil de Bernardino López de Carvajal, templando gaitas entre los reyes católicos, los papas Alejandro VI y posteriormente Julio II, y los planos y bocetos de Donato Bramante. El saber de Emilio era enciclopédico, sabía mucho de mucho. En estos paseos a veces nos paramos en el Palazzo Braschi, junto a su amada Piazza Navona, donde trabajó durante años en una de sus buhardillas, y Emilio volvió a sorprender el mundo académico por la novedad de su método, es decir, estudió las venas del mármol y por el uso sistemático de sus capacidades epigráficas, paleográficas, filológicas, históricas, unidas a esa gran capacidad y habilidad artística a la hora de dibujar las piezas. Este es el Palazzo Braschi, en un grabado de Giovanni Maggi de 1625. Menos conocidas son las devociones intelectuales de Emilio hacia autores clásicos, con frecuencia autores valientes, originales, pero situados al margen por el orden imperante de turno. Es una aparente coincidencia. No existió solo Marcial. Rápidamente pues me gusta citar a otros como Horacio, como Pristiliano, como Molinos. Presumía Emilio y con razón de ser propietario del único retrato de Miguel de Molinos, que lo había comprado en un rigatiere, es decir, en un chazarrero, de Vía de la Stelletta, en Campo Marzio, en 1972. A pocos metros de su añorada casa romana de Vía di Perfetti 17. Buen dibujo, posiblemente holandés, posiblemente de Adrian van Ostade. Él estudió, Emilio, y lo comentamos en diversas ocasiones a fondo, la guía espiritual de Molinos, esa de 1675, del fino teólogo, autor del quietismo, entrando en sintonía pues eso, con una cierta forma de pensar. Y como ustedes saben, pues esa forma de pensar a Molinos lo llevarían a juicio y posteriormente a la condena por la Inquisición y conducido a la mazmorra dominicana de Santa María sopra Minerva. Uno más. Emilio estuvo muy presente en la Escuela Española de Historia y Arqueología, sobre todo en la etapa de Vía de Torre Argentina, a partir de 1992.
Después de la desilusión de Montetestacho, personalmente sentí la necesidad, junto con Javier Arce, Paulo Bián y Esther Barrondo, de reflotar, entre comillas, su prestigio académico, sobre todo ante cierta parte oficial tras los encontronazos de Montetestacho. Fueron muchos los seminarios de topografía romana impartidos en nuestra sede de entonces y en diversas sedes de prestigiosos institutos de la Unione, a los que y la excusa solía ser siempre o casi siempre marcial, y la forma. En nuestros paseos por Roma incluíamos también al poeta de Bílbilis, a la búsqueda y captura de los lugares romanos de los que habla. Emilio no se inventaba, Emilio veía y anticipaba nuestra visión. Él vivía realmente lo que era Roma en el siglo I. Y más de una vez nos detuvimos cerca del Foro de César, donde en uno de sus epigramas recordarán que escribe: seguro que sueles ir por el Argileto. Frente al Foro de César hay una librería con sus jambas totalmente escritas de punta a cabo para que pueda uno leer los nombres de todos los poetas. Pídeme ahí. No tienes más que preguntar a Arecto, es decir, el nombre del dueño de la librería, y del primer o segundo estante, por 5 denarios, te entregarán un marcial pulido con piedra pómez y forrado con púrpura. Emilio no era avaro con sus conocimientos, todo lo contrario. Le gustaba conversar y debatir y ayudar siempre a los jóvenes becarios. Y de muchos fue guía eficaz y sin par de la Roma antigua y de sus distintas formas. De Roma, el trío mágico, llamado yo de fieles, formado principalmente por Paulo Bián, por Esther Barrondo y el que hoy os habla, se añadiría con entusiasmo y con competencia a Andrea Camilli y posteriormente Daniela Cavallo, que estuvimos a su lado favoreciendo publicaciones pues como Topografía Vita Romana de Augusta Costantino, Terrarum Dea Gentiumque y la monumental monografía de Marziale e Roma, un poeta e la sua città. Aquí, como antes, es una foto que compartimos y condividimos porque le vivimos juntos pues ante sus colegas y amigos Quarelli y Cevi. Alguien, recuerdo, dijo entonces tenía esa persona poder de veto. Yo creo que veto y envidia posiblemente vengan de la misma o tengan la misma raíz filológica, que no merecía la pena publicarse, pero como estudiosos, como los que aparecen en la foto, pues piensan y pensaban todo lo contrario, pues procedimos a su publicación. El primero ha hablado de obra fundamental destinada a rimanere en el tempo, y el segundo de Magnum Opus. Menos mal que no se podía publicar. Esto es una foto de un borrador de la portada que no llegó a publicarse. Y en 2002, Emilio, como así lo hiciera su alter ego, o quizá antes, pues él regresa a su ciudad. Y nuestro recordado amigo pues será la guía intelectual de esa mística ciudad durante años. Se dedica prevalentemente al estudio y publicaciones de la historia local y su último trabajo titánico, como titánicos en lo intelectual y en lo físico, fueron sus estudios sobre Testacho y la forma urbis, donde describe y dibuja más de 200 puentes que fue visitando uno a uno. En el primer viaje que realizó desde su nueva patria, Ávila, hasta Roma, le acompañamos a algunos amigos, en 2 ocasiones a Licenza. Le gustaba comprobar si algunas descripciones poéticas de hace ya tantos siglos podían seguir vivas, e incluso de alguna manera intactas. Allí, tras haber visitado con detenimiento la villa de Horacio y bebiendo en la Fons Mandusia, lo que Horacio cuando habla de espléndido arbitrio, subimos a la plaza del pueblo y Emilio, indicándonos el fondo del valle, leyó este paso, recuerdo de las odas
de Horacio. La traducción castellana a mí personalmente me convence poco, pero bueno. Si una cadena de montes fuera cortada solo por un valle umbrío, pero de suerte que el sol, al despuntar, iluminara el lado derecho, y al ponerse, mientras huye su carro, calentara el izquierdo, alabarías su clima. Es decir, una vez más, Emilio nos dejaba con la boca abierta. Él no leía libros, sino que era libro. Año 23 a.C., la Oda de Horacio. Año 2004 después de Cristo, lectura de Emilio ante un paisaje inmutable. Y voy terminando mis recuerdos con las veces que acompaña a Emilio también por la provincia de Ávila. Poco se habla y se sabe de su primer interés intelectual, que no es otro que el pueblo prerromano de su tierra, los betones. Sus primeros artículos científicos sobre esta población y sus castros son de los años 50 del pasado siglo. Emilio con 20 y pocos años. Tuve el honor de acompañarle en una de sus, posiblemente en su última ascensión, Emilio con 82 años, en el 2012, a uno de sus castros preferidos, el castro de Ulaca. Aquí Emilio subiendo, en una mañana de agosto con calorcito, pero subió como un tren. Y en más de una ocasión me confió que estaba convencido de que este castro había sido el lugar de incineración del cadáver de Viriato. Este hubiera podido ser un hermoso proyecto de investigación. El altar de Ulaca como lugar de pira funeraria. Este es un dibujo de Emilio que envió a mi hijo, Pablo, que también fue compañero de ascensión a Ulaca. ¿Ok? Viriatus hic. Entonces, como os decía, pues hubiera querido ser su proyecto estrella cuando llegó a Ávila, pero no fue así. Antes Roma y ahora Ávila. Y esa Ávila pues le acoge un poco a su manera y le despide una tarde-noche de un 21 de febrero de 2016. Esta es esa foto de la última noche. Y recuerdo, pues es una tarde fría, límpida, nítida, y la noche tras su entierro majestuosa, con una luna llena, con el último destello de esa estrella importante y bienaventurada que fue Emilio Rodríguez Almeida. Gracias.